Mi hijo Daniel me llamó la mañana de Navidad. 8 minutos. Lo conté porque no tenía nada más que hacer mientras estaba sentado en la cocina con mi café enfriándose. Me preguntó si estaba comiendo bien. Dije que sí. Le preguntó si necesitaba algo. Dije que no. Dijo bien y yo dije bien. Y luego hubo una pausa lo suficientemente larga para que ambos escucháramos la distancia que había dentro de ella. Dijo que intentaría pasar por aquí en el año nuevo. Dije que sonaba bien. Nunca vino. Y yo nunca volví a mencionarlo. Soy Walt. Tengo 82 años. Y pasé la mayor parte de 3 años haciendo exactamente lo que cualquier persona sensata te diría que hicieras. Estar en contacto, mantenerse disponible, facilitar las cosas. Y estoy aquí para decirte, sentado en esta sala donde he estado durante 40 años, que casi perdí lo poco que quedaba de mi relación con mis hijos por ser demasiado bueno en eso. No empezó mal. Ninguna de estas cosas lo hace. Cuando Linda falleció, hace 8 años ahora, los niños vinieron, los 5. La casa estaba llena de una manera que no lo había estado en mucho tiempo, y durante aproximadamente una semana tuve más gente alrededor de la que sabía qué hacer. Raquel dormía en su antigua habitación. Karen hacía una sopa que no le pedí. Daniel arreglaba cosas por la casa que no necesitaban ser arregladas. Era ruido y movimiento y duelo, y estaba agradecido por todo. Luego se fueron, uno por uno, de vuelta a sus propias vidas, y la casa volvió a estar en silencio. Y me dije, así es como sucede. Tienen trabajos, tienen hijos propios. Mis nietos tienen escuela. Lo entendí. Lo que no entendí fue lo rápido que, te llamaré pronto, se convierte en un mes. Como deberíamos reunirnos, se convierte en una estación. Como un hombre que crió a 5 hijos en esta casa, que trabajó 14 horas al día para mantener las luces encendidas, que condujo a cada cosa escolar que importaba y algunas que no, cómo ese hombre puede volverse silenciosamente alguien a quien sus propios hijos llaman solo cuando se acuerdan. No me di cuenta de que estaba sucediendo porque sucedió lentamente, como el óxido. Escogía el teléfono un domingo y marcaba a Daniel. Él contestaba, generalmente distraído. Podía oír la televisión detrás de él o el ruido de la carretera, como si hubiera contestado la llamada en el coche solo para terminar con ella. Hablábamos durante 7 minutos sobre nada en particular. ¿Cómo están los nietos? Bien. ¿Cómo va el trabajo? Bien. ¿Qué has estado haciendo? Oh, ya sabes, lo mismo. Empecé a mantener las conversaciones más cortas para no sentir lo vacías que eran. Karen era peor a su manera. Ella siempre era educada. Karen siempre era educada con todo. Pero educado y presente son cosas diferentes, y creo que las confundí durante un tiempo porque la educación era al menos predecible. Ella contestaba, hacía preguntas, decía que me echaba de menos. Y luego pasaban semanas y no oía nada. Y cuando volví a llamar, ella contestaba de nuevo y era educada de nuevo. Y todo se repetía como un reloj que da la hora, pero no va a ninguna parte. Esteban vivía más lejos. No esperaba mucho de él. Ese ya lo había hecho una especie de paz. A Laura no la presioné. Había cosas entre Laura y yo que no se habían curado del todo, y sabía que presionar no ayudaría. Manteníamos las cosas cuidadosas entre nosotros. Raquel llamaba más que los otros, pero Raquel también decía exactamente lo que pensaba, y eso no siempre era cómodo, y algunas de esas conversaciones me dejaban sentado muy quieto después, mirando la pared. Lo que hice primero fue lo obvio. Me hice más disponible. Mantuve el teléfono cerca. Empecé a enviar mensajes de texto, lo que me tomó más tiempo de lo que me gusta admitir para acostumbrarme. Una vez le envié un mensaje a Daniel que decía «ya voy», cuando quería buscar el tiempo, y él me llamó en un leve pánico porque pensó que estaba viniendo a su casa sin avisar. Esa no fue una explicación corta. Les enviaba mensajes a los nietos en sus cumpleaños. Les enviaba pequeñas notas cuando pensaba en algo. Trataba de mantenerme en la corriente de sus vidas sin hacer demasiado ruido al respecto. «Sé fácil», me decía.
Sé de bajo mantenimiento. No seas el tipo de padre que te hace sentir culpable por no llamar. Les enviaba cosas por correo. Cheques de cumpleaños, un libro que pensé que a Esteban le podría gustar, un juguete para uno de los hijos de Karen que vi en la tienda de herramientas, uno de esos rompecabezas de madera. Quería que abrieran algo y pensaran en mí por 30 segundos. Solo eso. Solo lo suficiente para recordarles que existía. Los agradecimientos eran lentos. A veces no llegaban en absoluto. Empezaba a preguntarme si los paquetes les llegaban o si solo se apilaban en algún lugar de la puerta. Me decía que era suficiente, que esto era solo lo que se veía en las relaciones adultas, prácticas un poco distantes, todos ocupados. Me lo dije a mí mismo durante más tiempo del que debí. Así que probé la siguiente cosa: hacerme útil. Hay una cierta lógica en eso a mi edad. Si no puede ser deseado, al menos sé necesario. Si no vienen por compañía, tal vez vendrán por ayuda. Ofrecí cuidar a los nietos. Karen dijo que era dulce, pero que ya lo tenían cubierto. Ofrecí revisar algunos papeles que Daniel estaba gestionando. Trabajé lo suficiente en suficientes trabajos diferentes para saber cómo moverme por un contrato. Dijo que lo traería por aquí. No lo trajo. Una tarde conduje 45 minutos hasta la casa de Esteban. Fue durante el período en el que había mencionado que los canalones necesitaban ser limpiados, y pensé que solo aparecería y lo haría. Cuando estuve cerca, le llamé. Él contestó sorprendido. Dijo que en realidad saldría en 20 minutos. Dije que estaba bien, que limpiaría los canalones antes de que regresaran. Él pareció incómodo con eso, como si me hubiera presentado sin avisar a una fiesta a la que no estaba invitado, lo cual supongo, de cierta manera lo había hecho. Limpié los canalones mientras su casa estaba vacía. Me fui antes de que él regresara. Conduje de vuelta a casa con agujas de pino en la camisa y nada en particular por lo que sentirme bien. El punto más bajo, y reconozco que desde fuera suena pequeño, fue una cena que planeé en noviembre. Les di 3 semanas de aviso. Envié cartas reales, lo cual Raquel dijo que era muy de papá, y todavía no entiendo del todo qué significa. Dije que haría toda la cocina. Vengan cuando puedan, vayan cuando necesiten, solo vengan. Daniel dijo que intentaría. Karen dijo probablemente. Esteban dijo que me avisaría. Laura dijo que tenía algo, pero tal vez. Rachel dijo que estaría. Raquel vino. 1 hora tarde, pero vino. Fue la única. Nos sentamos en una mesa puesta para 6 y comimos estofado y no hablamos de las sillas vacías. Ella me habló de sus hijos, yo escuché. Me ayudó a lavar los platos después. Y cuando se fue, me quedé de pie en la cocina con las buenas servilletas dobladas de nuevo en un cajón que apenas abro, y entendí algo que no quería entender. Había hecho que fuera demasiado fácil para ellos no venir. Había pasado años siendo comprensivo, disponible, sin complicaciones. Nunca les hice sentir mi ausencia porque nunca creé una. Siempre alcanzando, siempre llamando, siempre justo allí, al otro lado de la línea, confiable como un tono demarcado. A nadie le extraña un tono demarcado. Ahora esto va a sonar como algo que un hombre hace por despecho. Quiero dejar claro que no fue despecho. Soy demasiado viejo y demasiado cansado para el despecho. Dejé de llamar. No de una vez y no con un plan particular. Llegué a un punto en el que no podía seguir fingiendo que el esfuerzo era mutuo. Las llamadas que iban al correo de voz. Las conversaciones que se sentían como listas de verificación. Las cenas a las que nadie vino. No podía seguir haciéndolo. Así que dejé de iniciar. Dejé que el teléfono se quedara en silencio. Dejé que pasaran las semanas. Me dije que les estaba dando espacio, lo cual era en parte cierto, y en parte solo la única cosa que tenía energía para hacer. Las primeras 2 semanas fueron las peores. Miraba el teléfono por las noches y tenía este fuerte instinto de levantarlo y marcar a alguien, cualquiera, solo para oír una voz familiar. Pero no lo hice. Me quedé quieto. La tercera semana noté que estaba comiendo mejor, durmiendo con más fiabilidad. Había empezado a caminar por las mañanas de nuevo, pasando por el lugar de Tomás, mi vecino,
y hasta el final de la calle y de vuelta. Nada dramático, solo moviéndome. La cuarta semana arreglé una sección de la cerca trasera que había estado inclinada durante 2 años. No sé del todo por qué eso se sintió importante, pero lo fue. 6 semanas después, Daniel llamó. Era un jueves por la tarde. Casi no reconocía el ritmo de eso. Una llamada entrando en lugar de salir. Me dijo que no había oído de mí en un tiempo. Preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien. Hubo una pausa. Él dijo, «Papá, ¿estás seguro? ¿No has llamado?» Dije que había estado ocupado, lo cual era su propia especie de honestidad. Él estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, «¿Puedo pasar el sábado?» Vino el sábado. Se quedó 4 horas. Caminamos por el patio, demostré lo que había hecho con la cerca, almorzamos en la mesa de la cocina. Habló de su trabajo. De verdad habló, no solo titulares. Me preguntó sobre lo que recordaba de su abuelo, mi padre, algo que nunca había preguntado antes. Le conté sobre el olor de la fábrica, los pasos pesados, la manera en que el hombre expresaba amor apareciendo y no diciendo nada y simplemente estando allí. Daniel escuchó como si importara. Cuando se fue, me abrazó en la puerta de la manera en que abrazas a alguien a quien no quieres dejar de tocar. No el abrazo educado del funeral, el de verdad. Karen llamó la semana siguiente. Esteban envió un mensaje largo, lo cual para Esteban es prácticamente una carta. Raquel vino sin llamar primero, lo cual es muy de ella, y se sentó conmigo durante 2 horas hablando de nada importante y de todo real. Laura tardó más, pero también vino, eventualmente. Nos sentamos en la cocina y no dijimos mucho sobre los años de distancia cuidadosa entre nosotros. Simplemente bebimos café y dejamos que el silencio fuera lo que era. No estaba arreglado, pero era algo. He pensado mucho sobre por qué funcionó eso, cuando nada de lo que había probado antes lo hizo. Creo que la respuesta es más simple de lo que quería que fuera. Cuando siempre estaba llamando, siempre alcanzando, siempre haciéndome fácil de dar por sentado, no les di razón para notar mi presencia, porque nunca les dejé sentir mi ausencia. Estaba gestionando su relación conmigo tan cuidadosamente que nunca tuvieron que pensar en ello en absoluto. En el momento en que dejé de hacerlo, me convertí en alguien que podían perder. Y eso cambió algo. Hay un niño al lado, Lucas, el hijo de Tomás, de 9 años. Un niño serio, no habla mucho. Algunas tardes vendrá y simplemente se quedará cerca de donde estoy trabajando en el patio. No dice nada, no pide nada, solo se queda. Nunca he entendido del todo por qué. Una tarde le pregunté. Encogió de hombros y dijo, «No sé, simplemente estás aquí». He pensado en eso por más tiempo del que tiene sentido. Mi padre nunca pidió nada a nadie. Esa era su marca de dignidad. No necesitar nada, no tomar nada. Solo trabajar y proveer y mantenerse de pie. Pasé muchos años tratando de ser eso. Pensé que necesitar que mis hijos me visitaran era una debilidad, que querer su compañía era algo que manejar en silencio y no abrumar a nadie con ello. Pero hay una diferencia entre no abrumar a la gente y hacerse invisible. Crucé esa línea en mis 70 y no me di cuenta hasta que estaba de pie en esta cocina, solo con el estofado sobrante y las buenas servilletas que nadie usó, preguntándome cuándo me había vuelto opcional. La cosa difícil sobre detenerse, sobre dejar que crezca el silencio, fue que requirió admitir que había estado actuando, interpretando el papel del padre fácil y autosuficiente que no necesita mucho. Y debajo de esa actuación había un hombre que había comido miles de comidas solo en esta casa desde que murió Linda, y cuyos hijos no sabían eso, porque me aseguré de que no lo supieran. Les dejé pensar que estaba bien, y me creyeron, porque era más fácil para todos si yo lo estaba. Algunos de mis hijos están más cerca ahora, no todos. Algunas cosas que no se dijeron durante tantos años no se volvieron más fáciles de decir solo porque dejé de llamar durante 6 semanas. Entiendo eso. No busco deshacer 40 años de ser el tipo de padre que no tenía el lenguaje para lo que realmente estaba sucediendo dentro de él. Pero hay más cosas que entran ahora que las que salen. Y las cosas que sí llegan, las llamadas, las visitas,
Los largos almuerzos se sienten diferentes, menos como una obligación, más como una elección. Eso es todo lo que realmente buscaba. No una actuación, solo una elección. Estoy agradecido por los años que tuve en esta casa con todos ellos en ella. El ruido y el caos y las cosas rotas y las obras escolares y las llamadas a las 2 de la mañana de las que me quejaba, pero daría mucho por volver a tener. Estoy agradecido por todo, incluyendo las partes difíciles. Incluyendo a Linda en esos últimos años, cuando las cosas no eran fáciles entre nosotros, pero estábamos todavía en las mismas habitaciones, todavía en la misma vida. Estoy agradecido por haber sido el padre de alguien, por haber sido el esposo de alguien, porque esta vieja casa ha sostenido tanto como ha sostenido. Y me alegro, de una manera que no esperaba, de haber dejado de hacerlo fácil, de finalmente haber dejado que el teléfono se quedara en silencio lo suficiente para que ellos lo levantaran por sí mismos. Si has estado sentado conmigo los últimos minutos, gracias por eso. Lo digo en serio. Hay algo en solo ser escuchado que no sabía que todavía necesitaba. Estaré aquí de nuevo. La misma silla, el mismo ritmo lento. Si quieres volver, me alegraría tener compañía. Cuídate, lo que eso signifique para ti.